La piedra de Rosetta, la clave para la escritura antigua. Vocabulario. Antiguas, destapar, eruditos, sagrado, templo, traducir, triunfo, vínculo. La piedra de Rosetta. Un descubrimiento. En el año 1799, Francia estaba en guerra con Inglaterra. Los soldados trabajaban mucho construyendo un fuerte bajo el sol ardiente. Habían viajado desde su lejano hogar en Francia para trabajar en Rosetta, Egipto. Rosetta está ubicada donde el lado oeste del delta del río Nilo se une con el mar Mediterráneo. Egipto, río Nilo, Rosetta, mar Mediterráneo. El conflicto entre Francia e Inglaterra se había extendido hasta Egipto. El general Napoleón Bonaparte llevó a sus soldados franceses a este país. Quería apoderarse de la tierra. También llevó con él pintores, científicos y eruditos para que estudiaran el arte de los egipcios, su historia e idioma. Bonaparte también estaba interesado en aprender sobre la cultura egipcia. Las tropas de Bonaparte excavaron en la arena en busca de piedra que pudiera usar para construir un fuerte. Se encontraron con un trozo de piedra poco usual. Era un trozo de basalto negro con los bordes partidos. Era evidente que esta alargada losa de piedra había sido usada en algún momento como un marcador o una señal. En la losa había 3 franjas anchas de escritura. La escritura de la franja superior eran jeroglíficos egipcios. Era una clase de escritura compuesta por dibujos que nadie sabía cómo leer. El texto del medio estaba escrito en escritura demótica. Esta escritura fue una forma simplificada de los jeroglíficos. Unas pocas personas entendían algo de esta escritura. La franja inferior estaba escrita en griego antiguo, un idioma conocido por muchos eruditos. Tropas del general Napoleón Bonaparte en la batalla de la bahía de Abukir en Egipto. La piedra. La piedra que descubrieron las tropas se conoce como la piedra de Rosetta. Este descubrimiento conmocionó a gente de todo el mundo. Sería una clave para entender la lengua perdida de los antiguos egipcios. Estaba claro para los eruditos o personas con mucho conocimiento que las 3 franjas estaban inscritas o escritas con el mismo mensaje. Durante mucho tiempo se había luchado por entender los jeroglíficos, una escritura que combina letras y dibujos. La piedra de Rosetta les ayudaría a entender estas antiguas formas de escritura. Los eruditos sabían que podían traducir los textos de los jeroglíficos comparándolos con la escritura demótica y la de los antiguos griegos. Las palabras que conocían serían el vínculo con las desconocidas. Los eruditos usarían el texto griego que conocían y entendían como ayuda para leer la escritura demótica. Esta, a su vez, les ayudaría a destapar el significado de los jeroglíficos de los antiguos egipcios. Saber cómo leer jeroglíficos les serviría a los eruditos para aprender más sobre la civilización egipcia. La cultura egipcia. La antigua civilización de Egipto creció a lo largo de las riberas del río Nilo. El agua inundaba cada año las riberas de los ríos
dejando un suelo profundo y fértil que permitía la siembra de toda clase de cultivos. Los amplios desiertos del este y del oeste protegían a Egipto de sus enemigos. Egipto también tenía costas marinas extensas y puertos. Los egipcios navegaban hasta tierras lejanas y comerciaban sus productos. Construyeron para lo sagrado hermosos templos. El país se volvió rico. Interior de un templo egipcio. Varias guerras sometieron a Egipto al control de los persas, los griegos y los romanos. En el año 30 a.C., Egipto se volvió parte del Imperio Romano. En aquella época, solo algunos sacerdotes todavía conocían y usaban los jeroglíficos. Con el paso del tiempo, cada vez menos personas usaban esta antigua forma de escritura porque era más fácil usar otras formas. Lentamente se fue perdiendo este sistema de escritura. Nadie pudo volver a leer o escribir jeroglíficos. Con el tiempo se había olvidado cómo hacerlo. Sarcófago de una momia egipcia. La antigua escritura. Este sistema de jeroglíficos se había desarrollado poco después del año 3000 antes de Cristo. Los símbolos o glifos usados en la escritura cambiaron muy poco durante los siguientes 2600 años. Existen entre 700 y 800 símbolos en los jeroglíficos egipcios. Compáralos con las 29 letras del alfabeto español. Algunos de los símbolos egipcios representan sonidos, pero otros representan objetos o ideas. Los antiguos egipcios creían que la escritura hacía que las palabras e ideas vivieran para siempre. Llamaban a los jeroglíficos el lenguaje de los dioses. Los sacerdotes usaban jeroglíficos para decorar las paredes de los templos con oraciones e historias. A veces los tallaban sobre objetos de madera como muebles o adornos. Jeroglíficos en un sello egipcio. Los jeroglíficos eran difíciles de aprender, incluso para los antiguos egipcios, y tomaba mucho tiempo escribirlos. Los egipcios también inventaron otra forma de escritura llamada hierática, que era más fácil de usar. Posteriormente se convirtió en escritura demótica, que era aún más fácil de practicar. Jeroglífico, demótico, griego. En busca de la clave. Se enviaron copias de los textos de la piedra de Rosetta a expertos en toda Europa. Para los eruditos era difícil leerlos. Adivinar el significado de cada glifo era un trabajo difícil y lento. Todos tenían una idea diferente de cómo revelar el significado. ¿Era cada símbolo un dibujo con un significado específico? ¿Qué significaban los garabatos, cuadrados y otras figuras? ¿Debían leerse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de arriba para abajo? Se tardó años en aprender a interpretar los jeroglíficos. Había que hacer mucho más que comparar las tres formas distintas de escritura de la piedra de Rosetta. También se comparaban los jeroglíficos de la piedra con los que se encontraban en los muros de algún templo y en las esculturas de Egipto. Algo que descubrieron fue que en un cartucho era una hilera de jeroglíficos encerrados en un óvalo. El cartucho representaba el nombre de una persona. Algunos de los primeros glifos que se tradujeron fueron los usados para los nombres de reyes y reinas. Cartuchos del muro exterior de un templo egipcio.
Gran parte del crédito por descifrar los jeroglíficos le pertenece al francés Jean-François Champollion, que vivió de 1790 a 1832. Champollion fue un buscador de conocimiento. Era bueno para los idiomas y sentía mucho interés por la cultura egipcia. Su familia le enseñó a perseguir sus intereses y él decidió que algún día aprendería a leer jeroglíficos. Finalmente, Champollion encontró el triunfo. Todo el tiempo que había pasado estudiando a Egipto le sirvió para descifrar sonidos e ideas completas. Champollion había hallado la clave para entender los jeroglíficos. Los soldados franceses descubrieron la piedra de Rosetta en el desierto egipcio. Ahora la piedra se exhibe en el Museo Británico en Londres, Gran Bretaña. La piedra de Rosetta ha estado en exhibición desde 1802 y todavía puedes verla allí hoy en día. ¿Qué historia encierra la piedra de Rosetta? Fue creada en el año 196 a.C., 9 años después de que Ptolomeo V fuera coronado faraón o rey. La piedra de Rosetta alaba a Ptolomeo, relata las cosas buenas que él hizo por Egipto, pero el mensaje de la piedra se había desvanecido en el pasado. Los eruditos dedicaron tiempo al estudio y a la investigación y pudieron traer de vuelta a la vida esta parte de la historia. Jean-François Champollion. Glosario. Antiguas, que pertenecen al pasado lejano. Destapar, revelar, exponer, sacar a la luz. Eruditos, sabios, personas que tienen mucho conocimiento. Sagrado, que es digno de veneración, relacionado con lo divino. Templo, edificación usada para los cultos. Traducir, pasar de un idioma a otro. Triunfo, victoria, éxito. Vínculo, enlace, algo que une o conecta. Reacción del lector. Mira la tabla de la página 10. En una tabla similar a la siguiente, escribe los glifos correspondientes a los sonidos de las letras P, T y L. 2. Nombra una o dos cosas interesantes que pensaste que aprenderías del libro cuando leíste el título. ¿Te ayudaron tus predicciones a comprender mejor el libro? ¿Qué significa el prefijo re en revelar? ¿Cuáles son otras palabras con el prefijo re? Mira la ilustración de la piedra de Rosetta de la página 11. ¿Qué crees que hubiera sucedido si en vez de 3, la piedra hubiera tenido solo 2 franjas?